Hola, un saludo hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video. Qué bueno que está viéndolo. Vamos a comenzar con este tema. Tema número 9 ya de este curso básico. Prácticamente estamos ya empezando a cerrar el curso. Y bueno, siempre con la bendición de Dios, ¿no? El tema es libertad en Cristo. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos permita conocer este tema, cómo podemos ser libres en Él y cómo podemos ejercer esa libertad en nuestro Señor Jesús. Cierre sus ojos y demos gracias y pidamos la sabiduría de nuestro Dios, ¿sale? Cierre sus ojos. Padre, te queremos agradecer porque podemos ver, Señor, tu bendición, la abundancia de tu palabra, la abundancia de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor. A través de tu palabra tú siempre nos muestras el camino al cual debemos seguir, Señor, y a través de estos cursos básicos todavía nos lo haces ver más claro. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo este video, que estoy seguro que también se van a gozar, Señor, junto conmigo, Dios, de esta enseñanza. Gracias porque tú siempre tienes palabra diseñada y disponible, Señor, para cada uno de nosotros, personalizada, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, que estas palabras que salen de mi boca no son palabras mías, sino son palabras que tú ya has dado, Señor, previamente, y que simple y sencillamente ahora nos toca hacer una herramienta de esa bendición para vivir y para servirte, Señor, y para hacer esta palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con este tema: libertad en Cristo, libertad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser libre en Cristo? Bueno, pues significa que Jesús es Señor de nuestra vida. Que gracias a su obra, a la obra que Él vino a hacer y a la obra que Él hace en cada uno de nosotros, pues ahora el pecado ya no controla más nuestras acciones, el pecado ya no controla nuestra forma de reaccionar, el pecado ya no controla nuestra forma de activarnos, ¿ok? Y volviendo un hecho o volviendo realidad el que nosotros somos hijos de Dios. Eso es ser libre en Cristo Jesús, hermanos. Prácticamente es que gracias a la obra que Él hizo, a la obra que Él ya ha hecho, el venir y dar su vida en aquella cruz, esa obra entonces hace que ese pecado, hermanos, ya no nos controle, que ya no sea más en nosotros, sino que ahora somos hijos de Dios. Desde el momento en que nosotros permitimos que Jesús reine en nuestras vidas y que nos llene de su presencia y que nos transforme, pues Él nos da lo que necesitamos. Él nos arma con esas cosas que nosotros necesitamos para poder obedecerle, ¿ok? Y con su ayuda, obviamente con su ayuda, esto no es algo que nosotros humanamente podamos hacer, es algo que con su ayuda solamente se puede hacer. ¿Y qué es eso? El decir no al pecado, ¿sí? Si nosotros podemos intentarlo, nosotros podemos hacerlo con nuestras fuerzas, pero seguramente vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque el que da esas armas, el que da esas cosas, esa preparación para decir no al pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, otra cosa que también nos hace que nosotros seamos libres en Cristo es decir sí a la voluntad de Dios. Fíjese bien, decir no al pecado, pero decir sí a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no somos libres en Cristo, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que muchas cosas pueden salir de nuestra boca. Pero si en la realidad nosotros decimos sí al pecado y no a la voluntad de Dios, entonces eso quiere decir que tenemos una atadura, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es esto, ¿sale? Nosotros vamos a dejar de ser esclavos del pecado,
si obviamente nosotros vivimos una vida plena en nuestro Dios, una vida plena que Dios desea que nosotros tengamos, una vida plena que Dios anhela que tú y yo tengamos, ¿ok? Eso, hermanos, es la libertad. Muchos pueden decir, y a veces se ha llegado a confundir de tal manera, en el cual hay personas que piensan que son libres hasta de decidir lo que son, ¿no? No vamos a hablar ahorita de ideologías de género, no vamos a hablar de ese tipo de cosas, pero son cosas que existen, hermanos. Son cosas que el enemigo inclusive ha usado la palabra libertad para confundir a las personas, para confundir pues a las personas que están atadas a él. Porque al final es eso, se escucha fuerte, se escucha duro, pero alguien que está confundido en este tipo de cuestiones, obviamente no es libre y por ende es esclavo del enemigo, ¿ok? Entonces, nosotros, hermanos, somos libres en Cristo. Y vamos a empezar con los fundamentos básicos de lo que es la libertad, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la libertad? Tenga a la mano, por favor, su Biblia y vamos a empezar a escudriñar qué dice Dios acerca de la libertad y cómo nosotros podemos ejercerla y darnos cuenta que estamos siendo libres, ¿ok? Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Les recuerdo, como en todos los videos que hago, me voy a ir un poquito rápido. Son algunas citas las que vamos a estar checando. Pero usted perfectamente puede pausar el video y en cuanto lo tenga lo reanuda, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una verdadera experiencia, con Jesús, con nuestro Señor Jesús, entonces va a surgir un anhelo de obedecerle y de serle fiel a Él, ¿ok? Muchas personas incluso lo confunden con un entusiasmo que le llaman primer amor y todo ese tipo de cosas. Pero simple y sencillamente es un deseo ferviente, pues ya sea de llevar su palabra, de obedecer sus designios, de traer a más personas, de incluso hacer una labor de discipulado, etcétera, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús nos salva, hermanos, Él hace un cambio verdadero, un cambio sustancial en nuestra vida. Es decir, no seguimos siendo los mismos. Es por eso que es muy importante que tú recuerdes y que tengas anotado en tu mente, en un papel o en lo que sea, la fecha de tu salvación, la fecha en la cual tú entregaste tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento es como un nuevo nacer, hermanos. Es como un nacer de nuevo. Porque, les repito, Jesús, nuestro Señor, hace un cambio sustancial en nuestra vida. Damos un giro de 180 grados, virando a la dirección correcta. La palabra de Dios dice que Él endereza todas nuestras veredas. Y obviamente el momento en que nosotros aceptamos el señorío de nuestro Señor, cuando nosotros aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, entonces el Señor prácticamente está enderezando esas veredas, ¿ok? También, hermanos, podemos experimentar pues tal vez el sumergirnos en la palabra de Dios, buscar su presencia, les repito, el permitirnos hablar de su voluntad, tal vez hacer más discípulos, e inclusive empezar a enseñar a otras personas, ¿no? Eso es la libertad que nuestro Señor nos da. Ahora, en medio de todo ese fervor, en medio de toda esa búsqueda que nosotros podemos tener, Él nos sigue revelando más cosas. Es decir, Él nos sigue revelando la verdad, nos sigue revelando más de su verdad, hermanos. ¿A dónde la revela? La revela a nuestros corazones.
Cuando es revelada a nuestros corazones, entonces esa verdad, hermanos, nosotros podemos llevarla a cabo, pero es diferente, es diferente el que el Señor revele esa verdad a nuestros corazones y que después esa verdad sea realmente revelada en nuestra mente. Es decir, podemos creerla, podemos atesorarla, pero no hacer nada. ¿Ok? Si nosotros trabajamos en esa verdad, entonces vamos a poder empezar a hacer otras cosas. ¿Ok? Fíjese bien, cuando nosotros empezamos a conocer más de su verdad, entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de esa libertad, recuerden que la verdad es libertad, porque nos hace libres, Él nos muestra quiénes somos, es decir, nos da una identidad, y nos muestra una verdad básica. ¿Cuál es esa primera verdad? Que somos hijos de Dios, que somos sus hijos y que Él nos ama, que hemos sido redimidos por su gloria. Dios nos revela el poder que Él tiene sobre el pecado, nos da claridad en cuanto, ¿cómo decirle? En cuanto a la salvación. Es decir, tal vez nosotros no entendemos de alguna u otra manera por qué el Señor me salvó. Si yo era tan malo, si yo era tan... Podemos ser lo peor del mundo, pero el Señor está dispuesto a salvarnos. ¿Por qué? Entonces Él nos va a empezar a revelar por qué nos salvó. Primero por amor, por misericordia. Y después, porque Él tal vez necesita que hagamos un trabajo en la iglesia, tal vez porque necesita que hagamos algo en nuestra familia, porque necesita que cosas ya más específicas, pero enfocadas siempre o todo alrededor o en torno de la revelación de la verdad. ¿Ok? Y eso va haciendo que nosotros nos liberemos, porque obviamente el conocimiento de la verdad, hermanos, nos va a dar libertad. ¿Ok? Un ejemplo básico. Vamos a suponer, no soy abogado, ni soy, ni conozco mucho de leyes, pero sí sé, por ejemplo, que nadie puede, por ejemplo, si viene un policía a mi casa y me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a tu casa y voy a hacer una inspección y voy a empezar a revisar todo en tu casa y lo que no esté bien me lo voy a llevar. Yo sé, por ejemplo, que en la ley, en la Constitución dice que ninguna persona puede ser molestada en sus propiedades, en sus posesiones, algo así dice, ¿no? Pero lo dice, estoy seguro que lo dice. Entonces, yo sé esa verdad está plasmada en la Constitución. Entonces yo le puedo decir, no puedes entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice tal y tal cosa, que no puedes entrar a mi casa y que no puedo ser molestado en estas cosas. Entonces, si te voy a pedir que te retires y que si traes una orden del juez para hacer este trabajo, entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero conozco la verdad y esa verdad me hace libre para poder decirle eso a una autoridad, a un policía, por ejemplo, ¿no? Que quiere actuar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no conociera la verdad, si yo no conociera lo que dice, por ejemplo, la Constitución con respecto a este ejemplo que les estoy diciendo, pues entonces tal vez me podrá amedrentar. Es una autoridad, pues tengo que decirle que sí, y tal vez lo hago pasar y hace todo lo que tenga que hacer. Pero ahí ya me estoy volviendo esclavo. Me estoy volviendo esclavo de la manipulación de una persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no conozco la verdad. Bueno, pues es similar, hermanos. Es similar. El enemigo nos engaña con, pues con cosas sutiles, con cosas básicas, con cosas pequeñas, que nosotros en un momento dado podemos hacerlas grandes. Ejemplos. Viene un momento difícil y tal vez, no hay dinero en casa, por ejemplo, o el suficiente dinero en casa. Entonces, ahí te va a poder engañar el enemigo. Oye, necesitas, necesitas robar, necesitas hacer otra cosa, hacer un fraude, hacer cualquier situación porque necesitas dinero. Es decir, eres engañado, eres esclavo, ¿no? Como el cuento de Robin Hood, ¿no? Que robaba a los pobres robaba a los ricos para darle a los pobres. No, eso es pecado. O sea, no hay una acción, no puedes hacer una acción mala
para hacer algo bueno, por ejemplo, ¿no? O por querer hacer algo bueno, ¿no? Por supuesto que no, estamos siendo engañados con huecas sutilezas. Recordemos esta palabra en la Biblia, donde dice que el enemigo viene a engañarnos con huecas sutilezas. Una hueca sutileza es una mentira, hermanos. Ajá. Es una mentira que, no sé, en la televisión, ahí hace un tiempo en una predicación de un domingo, no sé si usted recuerda, nos ponían este ejemplo el pastor, decía, pues hay productos, por ejemplo, en la televisión que te ofrecen, pues tómate esta pastilla y en 3 días ya vas a bajar 20 kilos, ¿no? Y vas a poder salir en la tele como un modelo de televisión. Pues no, obviamente no. Entonces, esas son huecas sutilezas, hermanos. Seamos conscientes de eso y de la claridad que nos da nuestro Señor a través de conocer la verdad. La verdad nos va a hacer libres, ¿sale? Ahora, nuestro Señor consiguió nuestra libertad, hermanos, por medio de la cruz y fue a un precio de sangre. Tú y yo lo sabemos. Cuando Él muere en la cruz y resucita, Él nos demuestra cómo debemos vivir ahora que somos hijos, que somos sus hijos. ¿Ok? Fíjese bien. Vamos a seguir ahí en Juan 8, pero vamos a brincarnos al versículo 34. 34 en adelante. ¿Sale? Vamos a leer al 37, al 36. Evangelio de Juan 8, 34 al 36. Dice la palabra del Señor. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ya lo dijimos, ya lo habíamos visto. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ojo, Jesús nos da completa libertad, hermanos. Al recibirlo como nuestro Salvador, dejamos de ser esclavos. Esclavos del pecado. Pasamos a ser libres para vencer las tentaciones de la vida. Y para vivir dentro del propósito de Dios. En Cristo, hermano, nosotros tenemos libertad. En Cristo nosotros tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen, sus enseñanzas, o si viviremos como esclavos. ¿Ok? Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación, hermanos. Dios nos da las fuerzas para no ceder a la tentación. Y ojo, nos recuerda. Él nos recuerda. ¿Qué nos puede recordar? Por ejemplo, pues que somos más que vencedores. Cuando nosotros empezamos a conocer la verdad, a leer su palabra, por ejemplo, pues nosotros vamos a saber que somos más que vencedores. ¿Qué es alguien? Porque lo decimos y tal vez no sabemos bien a bien aterrizando qué es ser más que vencedor. El ser más que vencedor no es más que ser hijos de Dios. Es decir, es como si nosotros fuéramos a un partido de fútbol y antes fuéramos a un partido de fútbol, nosotros vamos a jugar con otro equipo y nosotros ya vamos ganando 100-0 desde el principio. Y terminamos el partido de fútbol y terminamos ganando 300-0. Somos más que vencedores, hermanos. El partido está ganado. El partido ya está decidido. Pero si nosotros no somos conscientes de esa victoria en nuestra vida, si nosotros no somos conscientes que somos hijos de Dios y que Él nos hace más que vencedores, pues entonces probablemente, si no nos damos cuenta de eso, vamos a entrar al partido con nerviosismo, vamos a entrar al partido sin seguridad, y vamos a entrar al partido sin conocimiento, y el enemigo nos va a engañar y posiblemente nos empiece a golear. Por eso debemos conocer, hermanos, que sí, en realidad somos más que vencedores, pero
el caso no es darnos cuenta si es verdad o no. Que es verdad, es verdad. El caso es darnos cuenta que estamos del lado del equipo ganador, del lado y conociendo que el Señor ya peleó esa batalla por nosotros. Ajá. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Presentarnos al partido y tomar esa victoria. Tomar esa victoria, hermanos. Y ahorita vamos a ver cómo se hace, cómo se toman las victorias. ¿Ok? Fíjese bien. Al enfocarnos en Dios plenamente y vivir dentro de su voluntad, va a disminuir en nosotros el deseo de hacer lo que no es bueno, el deseo de hacer lo que nos place, y aumenta el anhelo de agradarle. Fíjese bien, y aquí hay una vicisitud muy importante, ajá, no contradicción, pero sí algo muy contrastante, hermanos. Cuando nosotros empezamos a vivir dentro de la libertad de Cristo, entonces nos estamos sujetando a su voluntad. Eso es la libertad, hermanos. La libertad es sujetarnos a nuestro Dios. Sujetarnos. Y tú dirás, eso no es libertad. Libertad es ser libre sin ir sujeto de nadie ni nada. No, hermanos, la libertad en Cristo Jesús es ir sujetos de nuestro Dios. Ajá, eso es. ¿Por qué? Porque vivir dentro de Él va a disminuir en nosotros el deseo de hacer lo que nuestra carne quiere. Ajá. Y va a aumentar el anhelo de hacer lo que a Él le agrada. Al conocer su palabra, al conocer su voluntad, pues obviamente vamos a conocer los propósitos que Él tiene para nuestra vida, y a través de ese conocimiento, a través de esa verdad, entonces vamos a poder empezar a hacer y a anhelar lo que Él le agrada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se toman las victorias? Tomados de la mano de Jesús, ya lo dijimos. La vida con Jesús, hermanos. Y aquí vamos a ver ciertos aspectos de cómo vivir una vida con Jesús. Cómo involucrar a Jesús en nuestra vida. Ajá. Romanos 8, del verso 1 al 2. Romanos 8, 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, el Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese. Y lo dijimos en temas anteriores con respecto a la condenación y con respecto a otro tipo de temas, cuando tal vez se vio el tema de la ley y la gracia, tal vez si usted se acuerda. La ley, hermanos, trae consigo pues un castigo severo, ¿estamos de acuerdo? Pero la vida con Jesús nos libera de esa condenación, hermanos. No importa cuán grandes hayan sido nuestros errores, errores obviamente cometidos en el pasado antes de conocerle, no importa la magnitud de los pecados, no hay pecados chicos ni pecados grandes, y eso ya lo sabemos. Ajá. Porque cuando Dios en su divina gracia, Él decide perdonarnos, y Él concede un perdón no parcial, Él concede un perdón completo, hermanos, en todos los aspectos. ¿Ok? Dios nos ofrece un nuevo comienzo y una vida abundante. Dios nos ofrece una esperanza para la eternidad. Pero ojo, una eternidad no solos, una eternidad con Él. Dios nos ofrece una esperanza de vivir una eternidad con Él. Y también nuestra vida pues adquiere un nuevo sentido, ¿no? Cuando nosotros empezamos a vivir y a tomar y a conocer la verdad, entonces nuestra vida va, como les decía hace rato, va a dar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque junto con eso, fíjese bien, porque junto con eso va a venir
algo especial que también nuestro Señor, al momento de que Él parte, de que Él va a hacer la ascensión al cielo, cuando nuestro Señor Jesús resucita y después se va, entonces Él nos deja un regalo hermoso, hermanos. Nos deja, ¿qué? El Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. No estamos solos, hermanos. No estamos solos en esta batalla. Y no sé si tú te has dado cuenta en este curso básico, pero de alguna u otra manera hemos estado hablando mucho de la dependencia y de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra meta, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Nuestra meta es alabarle, exaltarle por la eternidad. Y obviamente pues eso se va a lograr solamente llevando su presencia y llevando su amor a donde quiera que nosotros vayamos. Eso es muy importante, hermanos. Ahora, derivado de estas cosas van a venir otras cuestiones. Fíjese bien, Romanos 6, ahí mismo, en Romanos, pero ahora vamos al capítulo 6, 6:20, en adelante. Romanos 6:20. Dice la palabra: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y obviamente cuando hacemos esta comparativa, y tal vez usted la conoce muy bien, pero cuando se hace esta comparativa, cuando empezamos en el camino de nuestro Señor, no tomamos mucho en cuenta esta palabra que dice que aquí mismo en Romanos, que cuando nosotros éramos esclavos del pecado estábamos libres del dominio de la justicia. Ajá. Y después dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Y después responde, pues cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Es decir, seguramente cuando nosotros vivimos sin la presencia del Espíritu Santo, sin conocer la verdad, y por ende, si no conocemos la verdad, no somos libres, pues lo único que vamos a cosechar pues son cosas que nos avergüenzan y que nos van a conducir por un pecado por un camino hacia la muerte, hermanos. Eso es básico. Ajá. Por eso es tan difícil, hermanos, aunque sí hay casos, es tan difícil que un verdadero cristiano se desvíe del camino de nuestro Señor. Es tan difícil que un verdadero cristiano tuerza su brazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dé su brazo a torcer para otras cosas que no están dentro del camino de Dios. Por eso es muy importante los cursos básicos, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Por eso es muy importante los cursos básicos, y no lo echemos en saco roto, hermanos. Y no sé si tú recuerdas cuántas personas empezaron en este curso básico, pero yo me acuerdo el primer día, estamos en el curso básico A de este grupo en específico. ¿Cuántos eran? La lista era muy grande, digo, yo la controlaba ahí, ¿no? Ahí la llevábamos, la controlábamos. Entonces, pues, ahí sabíamos cuántas personas estaban en el curso básico. Y ahora, pues lamentablemente, muchas personas se han ido. Ajá. Por muchas circunstancias. Se han ido del curso básico. ¿A qué quiero llegar, hermanos? No echemos en saco roto la palabra. El terminar estos cursos, el hacer y el ir en estos cursos básicos, hermanos, lo único que están haciendo es revelar conocimiento a nuestro corazón, es liberarnos. Porque cuando nosotros conocemos más y más de la palabra, entonces podemos ser libres. Y ahora ya no vamos a dar cosecha de vergüenza o cosecha de caminos que conduzcan hacia la muerte, hermanos, sino que ahora vamos a obtener la dádiva de Dios.
¿Y cuál es esa dádiva de Dios, hermanos? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué no dices amén? Ahí donde estás y te gozas, porque tú has sido elegido por Dios para recibir esa dádiva, para recibir ese regalo, esa salvación, esa libertad, ese conocimiento. Dale gracias a Dios, demos gracias a Dios, adorémosle, alabémosle con todas nuestras fuerzas, hermano. Porque tú y yo tenemos ese don de Dios que Él ya nos dio, que es la salvación y su libertad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios nos pide una vida santa, hermanos? Una vida santa es, pues obviamente es algo apartado para Dios, ¿estamos de acuerdo? Algo santo es algo apartado para Dios y nos pide que nuestra vida sea apartada para Él, para buscar agradarle en todo momento. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ser santos, hermano? Y no le voy a decir, aquí viene la respuesta de del $1,000,000, porque la conocemos todos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es así como logramos nosotros reconocer el gran regalo de la vida eterna, hermanos. Es así como nosotros logramos darnos cuenta logramos que esa venda que teníamos en nuestros ojos caiga y que realmente nos damos cuenta, por ejemplo, que somos más que vencedores. ¿Estamos de acuerdo? Viviendo llenos del Espíritu Santo, hermanos, nosotros perseveraremos en obediencia a la palabra de Dios. Teniendo la llenura, teniendo siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a podernos darnos cuenta en la magnitud de la gracia de Dios. Vamos a poder tal vez, nos va a caer el 20, ya para aterrizar el punto, ¿no? Nos va a caer el 20 de la salvación, nos va a caer el 20 del por qué Dios nos salvó. Y nos va a caer el 20 de que somos libres. ¿Ok? Pero esto no se logra sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que es por su gracia que nosotros hemos pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús. Y obviamente nuestras vidas no pueden quedarse igual que antes. No podemos seguir igual ante esta realidad. No podemos seguir igual ante estas cosas, ante esto que estamos conociendo. Fíjese bien, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea que sí se puede volver al yugo, hermanos. Sí podemos volver a ser esclavos, abusados cuando les digan, es que la salvación no se puede perder. Gálatas 5:1 dice completamente lo contrario. Sí se puede perder la salvación, hermanos. Aquí lo dice. Y Dios no es el que la quita, ¿eh? Dios nos da la salvación. Pero nosotros podemos perderla. Es decir, a mí me dan esta Biblia, y yo pasan los días y la pierdo. No le voy a echar la culpa al que me la regaló. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con la salvación. Dios me da la salvación y yo tengo que cuidarla. Yo tengo que atesorarla. Pero si me descuido y la pierdo, yo no le puedo decir a Dios, oye, se me perdió esa salvación que tú me diste, tienes la culpa. No, es algo ilógico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, que no los engañen, la salvación se puede perder. Claro que sí, Gálatas 5:1 lo dice. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Debemos estar firmes, hermanos. En Jesús tenemos libertad tanto del yugo del pecado como hasta de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento, que ya se vio en el tema de la ley y la gracia. Y no hay alguna acción que nosotros podamos hacer para ganar el perdón, hermanos. ¿Sí me entienden? No hay algo que nosotros humanamente, que es los límites que nosotros tenemos como humanos, no hay nada
humano que nosotros podamos hacer, dentro de nuestras fuerzas para obtener el perdón de Dios. A Dios no le importa, hermanos, cuán buenos aparentemos ser ante los demás. Eso no le importa a Dios. No le importa cuánto das de ofrenda. No le importa cuánto eres tan bueno con alguien más. Eso no le importa a Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Ok? Y solo su sacrificio, hermanos, fíjese bien, solo su sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos trae la verdadera libertad. Eso es lo que nos va a dar la verdadera libertad. ¿Ok? Una vez que somos nosotros transformados, cuando ya hemos experimentado el poder transformador del amor de Dios, nuestro Redentor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ya lo habíamos dicho. Él nos da lo que necesitamos, nos arma, como un armero arma a una persona, así Dios nos arma de diferentes cosas. Ya lo vimos a través de su palabra, a través de su conocimiento, a través de la llenura del Espíritu Santo. Empezamos a ser armados, para vivir en obediencia, y obviamente para permanecer firmes. Nosotros, hermanos, no le debemos obedecer a Dios por legalismo. No le debemos tener temor a Dios, o no debemos tener temor a Dios por legalismos o por alguna cuestión religiosa. Debemos tener estas cosas, ¿por qué? Por amor a Él. Por amor a Él. Por el deseo en que nuestro corazón, o por el deseo de nuestro corazón de vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? ¿Cómo se consigue estas cuestiones? Ya lo vimos, pues con una vida llena del Espíritu. ¿Ok? Y fíjese bien, vamos a conocer un poquito nada más. Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ojo, el fruto del Espíritu, hermano, todas estas cosas, y dice que contra estas cosas no hay ley, es decir, no hay algo más arriba de él. Con respecto o hablando del fruto del Espíritu. Y después dice, los que son de Cristo Jesús, como tú y como yo, hemos crucificado la naturaleza pecaminosa, porque nosotros tenemos una naturaleza de pecado, recuerde esto. Nuestro espíritu está inclinado hacia la parte la parte pecaminosa, ¿ok? Pero cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesús, cuando nosotros aceptamos que Él ya nos ha salvado, entonces hemos crucificado la naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y con sus deseos, ¿ok? Y después dice, nos da un consejo nuestro Señor, y si quieres ahí subráyalo en tu Biblia y ahí ponle consejo de Dios. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, es algo lógico, ¿no? Hemos sido llamados a ser libres, hermanos. Hemos sido llamados a ser libres. Pero eso no nos da permiso de vivir como queramos. Eso no nos da permiso de tener una vida llena de libertinaje, dando rienda suelta a nuestras pasiones, dando rienda suelta a nuestros deseos. Ahí puede usted buscar esto en Gálatas 5, 13 al 26, puede leerlo ahí completo, ¿no? Hay un gran contraste entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu.
Ya vimos el fruto del Espíritu, pero también el fruto de la carne, hermano. ¿Ok? Nuestra elección debe ser actuar siempre y de acuerdo a la vida que el Espíritu nos guíe. Una vida llena de Él, una vida llena siempre y con el objetivo de seguir el camino a donde Dios nos dirija, donde nuestras acciones, donde nuestros sentimientos, donde nuestras palabras, hermanos, sean dirigidas por Dios, sean dirigidas por nuestro Señor. Con Él, hermanos, tenemos fortaleza en todo momento. Con la libertad en Cristo nosotros vamos a tener fortaleza en todo momento para no ceder ante el pecado. ¿Ok? La libertad que tenemos en Cristo nos va a traer solamente bienestar, hermanos. Nos va a traer una buena vida. Ojo, la vida en Cristo no es fácil, ¿eh? La vida en Cristo no es fácil. ¿Es para valientes? Sí, sí es para valientes. Para personas muy valientes. Vivir en Cristo Jesús, atados a su mano poderosa, por supuesto. Pero Él siempre nos va a permitir tener una vida de bienestar, y no tanto de bienestar económico. Obviamente esas son cosas que después van a ser añadidas. Ojo con eso. Si nosotros tenemos conocimiento que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si conocemos esa verdad, entonces, hermanos, no vamos a enfocarnos en las cosas terrenales, no vamos a enfocar en tener cosas, deseos de nuestra carne, sino que nuestra vista va a estar enfocada, ¿en qué? Pues en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Ok? Otra forma de cómo Dios nos liberta. No estés sujeto al trabajo, no estés sujeto a las cosas de la vida, no estés sujeto a las pasiones, no estés sujeto a los deseos de tener un Ferrari, no estés sujeto a los deseos de tener una casa inmensa, no estés sujeto a esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas después van a ser añadidas. Primero busquemos el reino de Dios y después va a venir todo lo demás. ¿Ok? Más bien el bienestar es espiritual, hermanos. El bienestar es espiritual. Y obviamente eso va a hacer que nos ayude, va a hacer que nuestras relaciones con los demás sean mejores. Dejemos que el Espíritu, hermanos, haga su obra. Dejemos que el Espíritu haga su obra en nosotros, una obra transformadora. Y seamos realmente libres del pecado, hermanos. Realmente seamos libres para la gloria de Dios. Honremos a nuestro Dios con la libertad que Él ya nos ha dado. Recibamos, hermanos, esa libertad, conociendo su palabra. Dice la palabra de Dios en Malaquías que el pueblo se había perdido y no porque Dios no quisiera que el pueblo se salvara. Dice la palabra que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Cuando hay falta de conocimiento, hermanos, vas a empezar a justificar todo. Vas a empezar a justificar todo. Ejemplo de lo que no es una vida en Cristo. Yo me tomo, por ejemplo, es un ejemplo, cualquier persona, pues yo me tomo siempre después de cada comida un tequilazo, pero de esos buenos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso que eso me hace bien para mi pancita y que eso... Eres un borracho. O sea, no hay otra cosa, ¿no? No estás siendo libre, no estás viviendo la libertad, estás tratando de cambiar las cosas en ese tipo de cuestiones. Y eso no es ser libre, eso es ser esclavo a un pecado. No es una enfermedad, hermanos, el ser
alcohólico. Nos han querido vender la idea de que es una enfermedad. No, es un pecado. Es un pecado. Hemos visto testimonios de personas que le dicen al Señor Jesús, ayúdame, ya no puedo más con este vicio, ya no puedo más con este pecado, reconocen su pecado y el Señor les quita ese pecado, hermanos. No te dejes engañar. Por eso el conocimiento de la palabra nos hace libres, hermanos. Nos hace libres. Seamos valientes y tomemos el compromiso de conocer la verdad. En muchas veces conociendo la verdad, hermanos, nos vamos a dar unos buenos golpes contra la pared. Porque hay cosas que tal vez nosotros hacemos y que decimos, eso no es malo, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, hay que preguntar, hermanos. Conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. Conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. ¿Ok? Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios porque Él nos da un panorama muy amplio, ¿no le parece? Un panorama muy amplio de todo lo que puede suceder, hermanos, cuando nosotros no conocemos la palabra. Siga firme en los cursos, hermano, conociendo más. Añore el próximo video, la próxima sesión de Zoom para conocer más, porque eso lo va a hacer libre y lo va a hacer tener una mejor vida en Cristo Jesús. Lo va a invierta tiempo, invierta recursos, invierta todo lo que tenga que invertir para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y sea libre. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, Señor, porque sin duda podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú estás con nosotros y vas con nosotros. Y el hacernos libres, Señor, no es más que una muestra de tu amor. No es más que una muestra que confías en nosotros, Señor, y que tú has depositado en nosotros esa confianza, Dios, para poder llevar una vida buena, una vida plena en ti. Gracias, Señor, porque en todo momento, cuando tú manifiestas tu conocimiento a cada uno de nosotros, no es para otra cosa, sino más que para ser libres, Señor. Gracias, Padre, porque quien reciba esta palabra, quien reciba este tema, Señor, a través de este video, va a poder darse cuenta de que probablemente no es libre en algunos aspectos y también poderte dar gracias porque somos libres en muchas otras cosas, Dios. Quizás tenemos cosas, Dios, en las que todavía estamos sujetos a un yugo de pecado. Todavía estamos sujetos a un yugo de esclavitud, Señor, que no nos deja liberarnos y realmente vivir una vida plena en ti. Primero te pedimos perdón, Señor, porque no nos hemos dado cuenta y no hemos conocido tu palabra. Porque no hemos tenido una comunión contigo y porque no hemos establecido un punto fundamental y un punto de partida para cambiar esa situación. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que puede hacernos salvos del pecado, que puede ayudarnos a ya no ser esclavos, Señor, sino ahora ser hijos tuyos, ser libres en ti, hacer tu voluntad, Señor. Permítenos, Señor, que como hijos tuyos nos demos cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene cada una de las predicaciones que recibimos. Por esta situación de pandemia, Señor, lo tenemos que hacer a través de una pantalla, a través de un dispositivo. Pero, Padre, la importancia no está en cómo se recibe la palabra, sino en quién la dice, y el que la dice eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder comprender y darnos cuenta de que tú eres el que habla, de que tú eres el que nos da este alimento, que viene de tu boca misma, Señor, que viene de tu corazón, y que es el anhelo de tu corazón que vivamos libres en ti. Yo te quiero agradecer por el sacrificio que hiciste en aquella cruz, Señor, porque pues no lo merecemos. Por lo menos yo, Señor, no soy merecedor de ese amor, no soy merecedor de esa misericordia tuya. Pero tú has decidido darla, Señor, y ahora no me queda más que trabajar en ello y darte gracias, Señor, por la eternidad. Yo me gozo, Señor, porque mis hermanos reciben esta palabra y porque estoy seguro que esto va a ser un parteaguas, Señor,
para empezar a liberarnos de los yugos de esclavitud que el pecado ha puesto en nosotros, y que el enemigo, Señor, ya no va a formar parte de nuestra vida, sino que eso va a ser parte de nuestra vida pasada, y que ahora en ti vamos a tener una vida plena y llena de tu Espíritu. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues le repito, una bendición. Qué bueno que está usted viendo este video, y le recuerdo también el próximo domingo, sesión de Zoom. Si tiene preguntas acerca de la libertad en Cristo Jesús, hágalas, plantéelas. Si tiene testimonios, hermano, y si tiene comentarios, también es importante que usted los vierta en la sesión de Zoom. Y bueno, trataremos de darle ahí respuesta con la guía del Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, y también si tiene usted alguna duda, no dude en contactarnos. Ahí tenemos el grupo de WhatsApp, y si requiere atención más personalizada, lo podemos checar, ¿sale? Bueno, pues reciban saludos a su familia, cuídese, hermano, use cubrebocas, salga, si va a salir o si tiene que salir, hágalo con la mayor prudencia posible, y bueno, pues que Dios lo bendiga, ¿ok? A usted y a su familia. Nos vemos el próximo domingo, 5 de la tarde. Hasta luego.